Bien, hermanos, después de todas estas vicisitudes, entonces retomo y vemos cómo está la recapitulación para poder entender lo que es hoy. Dice la palabra en Éxodo 20, versículo 20. Dice Moisés: no teman, para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Quiere decir que el temor de Dios es lo que produce que las personas no cometan pecado. Y todo ese estudio del miércoles fue acerca del temor de Dios. Entonces, vamos a ver en este lado, comenzando este estudio a partir del temor de Dios, dos estudios, uno hoy y uno el sábado que viene, de qué es machismo y qué es feminismo, y qué quiere Dios del hombre y qué quiere Dios de la mujer, para que nos quede claro y no estemos como en esta tesitura que nos ha puesto la moda de la postura social de la mujer y del hombre. ¿Qué quiere Dios en verdad de un hombre? Porque hay mujeres que dicen que no quieren saber nada de Dios porque Dios es machista, ¿no? Entonces vamos a disipar todas esas dudas, hermano. Mira, en la Escritura está la pauta de la libertad, lo hemos visto. ¿La libertad de qué? De la cautividad. ¿Qué es cautividad? Estar preso del pecado, preso del alcoholismo, preso de las lujurias, preso de la avaricia, de la codicia, de la soberbia. Es una cautividad de la cual el hombre solo no se puede liberar. Esa cautividad existe porque el hombre entra con concupiscencia a la seducción de los placeres prohibidos, con los cuales el alma peca con el cuerpo. Pero eso viene porque no hay temor de Dios. Lo hacen sin temor. O sea, si yo hago esto, si veo pornografía, si ando fornicando, si ando robando, si ando haciendo, no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Que lo hacen sin qué, sin temor. Entonces Moisés le dice al pueblo: para eso los trajo Dios, para que el temor esté delante de ustedes. Por eso decían: no, después de lo que hemos visto, mejor habla tú con él y luego tú hablas con nosotros, porque no vaya a ser que hable con nosotros y nos desaparezca. Quiere decir que les dio temor ver o sentir la presencia de Dios. Entonces ahora, actualmente sabemos que la Escritura dice: los demonios creen y tiemblan. Y hay gente que peca y cree y no tiembla y sigue pecando. Si los demonios tiemblan, ¿por qué los hombres no? Porque no hay temor. Porque no hay temor de Dios. Entonces, cuando decimos que nosotros vamos a entender qué es lo que quiere Dios de un hombre, cómo debe ser un hombre delante de Dios, para que ya no nos equivoquemos, ni las mujeres ni los hombres, en decir machismo, feminismo, no. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Y si es lógico lo que Dios pide de un hombre, de un varón. Por primera semana, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, fíjate cómo empieza. Dice el Señor a Josué, después de que Moisés murió: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Quiere decir que el hombre tiene que ser esforzado, hacer esfuerzos. O sea, el hombre no puede estar relajado ahí esperando a ver que caiga la fruta del cielo. ¿Sí? No, yo... Solamente esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. Él quiere hombres esforzados y valientes. ¿Qué quiere decir valentía en este sentido? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
¿En qué debemos de ser valientes? En hacer la voluntad de Dios. Aunque la gente piense lo que quiera. Amén. Aunque las personas te digan lo que sea. Regañado, hermanito, aleluyo, lo que quieran. Pero yo me tengo que esforzar a hacer la voluntad de Dios con valentía. La gente que no es valiente ve a los demás pecar, no les dice nada. Hay momentos en que uno no puede decir las cosas por prudencia y porque sabe que no va a producir mayor cosa. Pero si yo veo que mi familia está bien perdida y no les digo, mira, Dios dice esto, me quedo callado. Cuando la voluntad de Dios, y dice aquí que la valentía es hacer la voluntad de Dios, aquí dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Porque también dice la Escritura que si el otro muere por su pecado y tú no le avisas, pues su alma te va a ser a ti demandada. Hombres, ¿qué? Esforzados y valientes para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dijo. Dice, no te apartarás de ella, ni a diestra, ni a siniestra. No te apartes de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta y yo me aparto y luego regreso y me aparto y luego regreso. ¿Qué es eso? Eso no puede ser. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay gente que pregunta, ¿por qué me roban? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué mi dinero no me alcanza? ¿Por qué estoy en el fracaso? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y aunque ganan mucho, su dinero parece agua. No les alcanza ni para el chocolate. Como que se les escapa el dinero por entre los dedos. ¿Por qué? Porque no están sobre la senda de la voluntad de Dios y de su libro y consultan para ver qué es lo que Dios quiere, hacen lo que quieren. Entonces dice el Señor que las personas, los varones, tenemos que ser valientes y esforzados y no apartarse un día para acá y otro día para allá. Eso es lo que quiere de los hombres. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Si no lo haces, algo te va a estar fallando. Algo. Solamente Dios sabe. Porque Dios al que ama, lo jala. Dice que le rompe un pie o una patita, le echa el hombro y la trae. ¿Ha pasado eso contigo? ¿Conmigo? Sí. Entonces, como siervo, como hombre, nunca se apartará de tu boca este libro. No te apartes de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, ni para acá ni para allá, para que todo lo que hagas sea prosperado y te salga bien. Quiere decir que los que no hacen la voluntad de Dios, lógicamente, por una ley lógica de proceso, no todo le va a salir bien. Porque aquí dice todo, ¿y todo qué es? Todo. No dice aquí, te va a ir bien en una cosa y en otra no. No. Si tú no te apartas de este libro, todo lo que hagas prosperará y todo te saldrá bien. Con luchas, con esfuerzo, pero todo saldrá bien. Porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Una persona que no hace la voluntad de Dios se enferma y es una desgracia para él. Ay, estoy enfermo.
Para el Hijo de Dios está enfermo y dice, Señor, tú aquí dices que tú me vas a sanar, yo me hinco y tú me sanas. Amén. ¿Por qué? Porque la fe, si tú obedeces, el demonio no te la puede quitar. Y lo único que quita la fe es la culpa. Y la culpa viene por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay culpa, usurpa la fe. Y como la fe no opera, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso no puede ser cuando hay incredulidad. Por eso la necesidad de no apartarse de aquí, ni para allá, ni para acá. Y cada que Dios te vaya revelando en las predicaciones lo que Él quiere, porque también la palabra que Él da es conforme a la necesidad. Yo he entendido ahora que Dios, cuando nos da palabra para compartir, es a la necesidad del mover de nosotros. No nos va a estar diciendo cosas que no necesitemos, porque Él siempre tiene la provisión del maná a tiempo y sabe cuándo. Te está diciendo lo que te está diciendo. Depende de que tú quieras obedecer o tener un carácter de varón valiente, ceñido, para obedecer al Señor. Ay, es que ahorita no puedo. Y cuando te invitaban a irte de borracho a las 3 de la mañana a comprar droga ahí en otro estado de la República o a robar no sé en dónde, aunque fueran las 3, 4 de la mañana y 3 días sin dormir, ahí vas por el pomo en la noche. Y ahora te dice Dios, ponte como un varón valiente y escucha y obedece. Ay, es que ahora tengo trabajo. Como varón, prefieres los tesoros de la tierra, prefieres el trabajo, cuando a veces eres tu propio patrón y tienes bastante dinero, pero como la codicia va dinero tras dinero, pues el varón ahí va. Oye, Dios lo quieren como su cómplice. Señor, como que le tallan a la lámpara maravillosa. Señor, que este negocio me salga bien. Señor, que ahora gane mucho. Señor, que ahora tenga un coche, que ahora tenga 3 mujeres y que ahora... ¿Qué es eso? Eso no es un varón valiente ni esforzado. Dios no quiere gente macho. ¿Qué hace el macho? No obedece. Se obedece a sí mismo. El varón de Dios te confronta con la palabra, pero primero la obedece. El machín quiere que la gente haga su voluntad, no la voluntad de Dios. Es que a mí me parece. ¿Y tu parecer en dónde dice aquí que yo lo debo de seguir? Si ni los grandes líderes del pueblo de Dios dijeron, hazme. Nunca ninguno. Tú ves a Moisés, ninguna vez dijo eso. Hazme a mí, obedéceme. Nunca. Siempre lo que Dios decía, eso hacía. ¿Qué decía Juan? Que yo mengüe y luego Dios, Cristo Jesús, crezca. ¿Cómo? Bueno, aquí dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh, Jehová, Hashem, Yahweh, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estará conmigo donde yo vaya, si obedezco. Entonces, ¿cómo se le ocurre al hombre hacer su voluntad y no la de Dios? ¿Ves cómo está la oscuridad en los hombres? No, es que yo creo, es que a mí me enseñó mi abuelita, es que a mí me enseñó mi papá, a mí me enseñó mi tía, me enseñaron en la escuela no sé qué, y no sé. Oye, pero Dios, no, es que yo creo que varones de esos, Dios no los quiere para usarlos en su obra. Más vale que nos quitemos nosotros nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra nacionalidad y nos clavemos aquí en donde dice, ustedes son transitorios, peregrinos, pasajeros, no se siembren aquí.
Ustedes no son de aquí, son creación de Dios, le dice al hombre. Ahora, si tú entiendes que para servirle a Dios, Dios tiene una palabra en el libro de Primera de Samuel. Fíjate lo que dice, capítulo 2, versículo 35. Fíjate lo que dice el Señor, yo me atraeré, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Amén. ¿Qué quiere de ti? ¿Te acuerdas de la viuda que oraba día y noche en ayunos afuera del templo? Pero de los hombres, ¿qué quiere? Hacerse hombres, sacerdotes, varones, fieles. Fíjate, ahí está la palabra. Yo me suscitaré, me haré, me allegaré, sinónimos. Un sacerdote fiel. Amén. ¿Quién es el sacerdote fiel? El que no hace su voluntad, el que hace la voluntad de Dios. ¿Fiel a qué? Fiel a la palabra. Con todo y todo que mi mente me diga, no, que tú, que quién sabe qué, no. Dios, aquí no hay nadie más. Esa es la fidelidad del sacerdocio. Es que mira, aquí hay que ir a buscar dinero, que hay que ir a buscar esto y que hay que vender no sé qué. No, Dios dice que no. Si Dios dice que yo dentro de la iglesia no debo vender nada, pues yo obedezco la voluntad de Dios. Es que la necesidad económica, no, pues a eso que se haga cargo el Señor, no yo. Porque el Señor Jesucristo, cuando se metió al templo, dijo, no hagan mercadeo en la casa de mi Padre, casa de oraciones. Entonces yo qué voy a andar aquí vendiendo. Pero ¿qué dice aquí? No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de la ley que Moisés te enseñó. Yo no encuentro aquí donde, en toda la escritura, donde me permitan a mí hacer mercadeo con las cosas de Dios. No lo encuentro. Y si alguien me lo enseña, pues a lo mejor tampoco lo hago por no hacer tropezar a alguien. Porque todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y mucha gente está resistente al evangelio porque van a lugares donde todo es mercadeo, todo lo venden. Pero las necesidades espirituales de las personas, la sanidad, el acompañamiento, el estar buscando, no lo tienen ahí. Son sacerdotes que, pues que no son fieles a lo que está aquí. Pero qué bonito se siente ir. Sentimientos, cosas agradables. Pero que la efectividad del evangelio, la sanidad, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, la doctrina que te hace como aquel perro que ladra a las ovejas, se llama perro ovejero, que les ladra a las ovejas para que no se salgan del camino. A ese nadie lo quiere. Pero ¿qué dice? Sacerdote fiel. Ahora fíjate, te voy a explicar si esto es palabra de Dios. ¿Cómo dice el Señor que haga conforme a mi corazón y a mi alma? Si somos imágenes y semejanza de Dios, y Dios dice que vuestro cuerpo, espíritu y alma permanezcan irreprensibles para la venida del Señor, es hacer conforme al alma y conforme al Espíritu de Dios. Que haga conforme a mi corazón, dice el Señor, que haga conforme a mi alma. ¿Que haga qué? La voluntad de Dios. A todo, en todo. No en unas cosas sí y en otras no.
Todo lo que diga Dios yo lo voy a obedecer. Aunque por acá vea yo que las cosas no me van a salir bien, Señor, yo estoy obedeciendo. Tú me vas a bendecir, sí o sí. Porque esa es su promesa. Aquí dice, todo lo que hagas, ¿qué? Te saldrá bien. Todo lo que emprendas te saldrá bien. Todo será prosperado si no te apartas. Todo lo que te vaya diciendo Dios a través de su palabra en la predicación, mientras no se convierta por parte de nosotros los que predicamos en pláticas motivacionales donde te haga sentir muy bonito y te vayas así como cuando David tocaba el arpa y Saúl se calmaba y nomás dejaba de tocar el arpa y ya lo quería matar. Entonces son pastillitas que te hacen sentir bien un ratito. ¡Ay, qué bonito predicaron! ¡Qué bonito! Y ya después cuando sales se te olvidó lo bonito y vuelves a hacer lo mismo que estabas haciendo antes porque no hay un cambio. No, Dios te quiere confrontar a que hagas la voluntad de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Él se hará sacerdotes. Ahora, si vamos ahí al libro de Efesios, vamos a ver cómo está en el capítulo 4, hermano. Fíjate lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo, de los varones. Dice, yo pues preso en el Señor, en el versículo 1 del capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Que andemos como varones dignos de la vocación con lo que fuimos llamados. Si tú ves el significado de la palabra vocación, tiene que ver con ese sentimiento, con ese pensamiento del alma del hombre, que tiene que ver con llevar una vida consagrada a Dios. Hay unos que tienen vocación para hacer un montón de cosas, otros que tenemos vocación ¿de qué? De un llamado, porque aquí no te formas tú. Para predicar el evangelio no te formas tú. Dios te manda a traer, Dios te llama. No alzas la mano ahí como en el grupo que tú quieres. No, Dios te dice, a ver, ven tú, porque tú eres de lo vil y menospreciado, de lo que nadie quiso, y les voy a demostrar lo que hago yo con esta gente. Pero ¿qué tiene que hacer el Señor con nosotros? Exhortarnos a qué, varones, mira, yo pues, preso en el Señor, os ruego, hasta una rogativa, dice el apóstol Pablo, te ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Si eres llamado a ser hijo de Dios, no te pueden ver de chismoso, no te pueden ver en una cantina, no te pueden ver ahí con los amigotes hablando chistes de chistecitos de Cristo y esas cosas, o oyéndolas en tu celular, o participando. No, un hijo de Dios no puede estar ahí, porque hay tropiezo, pero hay del que, por el que viene el tropiezo. ¿Cómo van a ver a mí ahí echándome una cervecita en un lugar ahí? Pastor Benito echándose una cervecita y oyendo mariachis. ¿De dónde? ¿Qué dice el Señor aquí? Os ruego que andes como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. O sea, antes decían, los señores de antes decían, es que para ser bombero, pues hay que parecerlo, o sea, que traigas el traje de bombero, ¿no? No vas a andar de bombero con un traje de baño, no se puede, o sea, de menos hay que parecerlo, ¿no? Acá lo que te dice el Señor, mira varón, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Imagínate un pastor ahí peleándose, a ver tú, hijo de quién sabe quién, ¿a dónde? Este es el llamado a los varones de Dios. Aquí no encuentro yo ninguna actitud de un hijo de Dios machista. ¿Dónde está lo machista aquí de parte de Dios? Si te dice,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso no quiere decir que si yo te agarro haciendo unas cosas malas no te diga, a ver, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo que a Chuchita le ganaron con la bolsa? Eso no te lo voy a dejar de decir donde te vea. ¿Dónde está el machismo en eso? Ese es el amor. ¿Por qué el vínculo de la paz? ¿Por qué te lo desgloso de esta manera? Porque dice que hay una solicitud en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acuérdate que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo lo que voy a cuidar es que si tú eres justificado, permanezcas justificado. Entonces aquí está implícito mi actitud como varón de Dios. No el macho que te va a decir, a ver tú, ovejita, dame 50 pesos porque Dios me dijo que me des para mi camión. No sé, si yo soy la que trabajo, ¿cómo que te lo voy a dar? ¿Trabaja tú? No. La actitud del varón de Dios es soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si yo te veo pecando, te voy a hacer una exhortación fuerte porque yo quiero que tú sigas en paz con Dios. Y si te digo que tu familiar está perdido y que tienes que ponerte las pilas y no hacerle caso en su pecado y no ser concupiscente con él, sino amarlo, es en este sentido. No porque a mí se me antoja. Yo quisiera ser cómplice de todos, a todos les caigo bien, y mira, pues, échale aquí a la cajita, que eso es lo que me interesaría, ¿no? ¿Yo qué con eso? No, yo quiero procurar la paz con la cual el Evangelio dice que tenemos para con Dios por medio de la fe. Y si no hay fe, no hay temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, sigue habiendo pecado, a veces por oscuridad, a veces por engaño del demonio, y a veces por concupiscencia, porque a la gente le gusta. ¿Qué le dice al varón? A ti no te debe gustar eso. Ponte solícito, anda como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La doctrina, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una manera, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia de Dios. ¿Quién es la que te va a enseñar? ¿Quién es el que te enseña las cosas que Cristo dejó dichas? ¿Quién te recuerda el Evangelio? El Espíritu Santo. Un espíritu y un cuerpo. El Espíritu de Dios, que es el que nos guía a la iglesia, que somos un cuerpo, para llegar a ¿qué? A la puerta estrecha, donde Dios te va a decir, pásale, hija mía, heredar el reino de tu Padre. Pero si nosotros, ¿por qué les llama en la palabra de Dios el Señor a los falsos siervos? Perros dormilones, engordados, nomás se están alimentando de las ovejas y gorditos, pero viene el enemigo y ni ladran, están dormidos, dice. Entonces el hombre que es atalaya tiene que estar avisándote, aguas, aunque tú no lo quieras hacer. Y sin embargo, si yo veo que no lo haces, yo tengo que seguir orando, clamando a Dios para que te bendiga, que Dios te traiga, que Dios te bendiga, que Dios te llene, para que seas ¿qué? Fruto de Dios, para que des fruto de Dios. Por eso dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor. Si yo veo que no has logrado algunas cosas que ya el Señor te predicó, no me voy a poner ahí, oye, tú, ¿qué es eso? ¿Por qué? No, es que tener amor de qué, orar, no dejemos de orar, pidamos a Dios, bendigamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros jóvenes, soportando unos a otros en amor, no reclamando, oye tú que, espérame. Aunque a veces los que conocemos los grupos de esos de 24 horas, cuando vemos un camaradita así, le decimos,
Óyeme, pues ¿qué te pasa? Porque así también nos jalaron a nosotros. Pero tenemos que hacer las cosas diferente. Un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. Muchas gentes dicen, es que como dice ahí un bautismo, yo nomás me voy a bautizar una vez y ya. No necesariamente dice solamente uno. Quiere decir que el bautismo es parte de la fe y del fruto del arrepentimiento, es la manifestación pública del arrepentimiento. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en bautizar niños si los niños no tienen conciencia de lo que es el pecado. Porque ¿de qué lo bautizas? Un niño que no tiene conciencia de pecado, ¿de qué? ¿De qué se puede bautizar? Que es inocente. Amén. Tú te das cuenta que Dios tiene, vamos a ir al libro de los Salmos, hermanitos. Fíjate lo que dice el Salmo 19. Dice, la ley de Dios, la ley de Yahweh, la ley de Jehová, la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. ¿Tú te acuerdas que Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley? Sí, no comprendo. Yo diría, bueno, ¿y por qué? Porque dice el Salmo, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. Tu conversión salvará tu alma si caminas en la ley de Dios. Si es necesario que distingamos entre la ley que nos atañe como comportamiento espiritual y la ley ceremonial que ya no es posible llevar, porque eran ritos, era matar animales, y ya Cristo ya murió. Esa ley ceremonial, pues nosotros ya no la necesitamos porque Cristo ya dio su sangre, ya no necesitamos andar matando borregos ni haciendo ahí adorando ídolos o otras cosas que no son Dios. Ni necesitamos hacer becerros de oro ni nada de eso. Pero la ley que dice no matarás, la ley que dice no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás, esa ley es espiritual y esa la tenemos que seguir hasta que muramos. Es de la cual no nos debemos apartar, ni a diestra ni a siniestra. Para que seamos, ¿qué? Sanos y salvos. Actualmente yo vi en el COVID lo mismo que Dios me reveló en el episodio que narra de cuando dice el Señor, levanta la serpiente para que todo aquel que se ha mordido no muera si la mira. Actualmente nosotros miramos a Cristo y es la misma. Él nos sana. Pues Dios revela, tú haces, Dios te sana. Mira a Cristo. Pero para eso Dios necesite fe. Pero si no se va obediente, ¿de dónde va a venir la fe? Si va a haber pura incredulidad. Porque cuando hay pecado, no se puede tener fe de sanidad ni de santidad. Simplemente no se puede. Hay incredulidad. Esa batalla contra la incredulidad la tienes que ganar ¿con qué? Con tu fe. Porque dice el Señor, conforme a tu fe sea hecho. ¿Sí? ¿Qué dijo? Al ver Jesús la fe de quién? Por la fe se gana acá. Entonces dice aquí, el testimonio de Dios, el testimonio de Jehová, de Yahvé, de Yahweh, de Hashem, es fiel. Fíjate lo que dice. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros, más sencillo que nosotros no hay nada, somos de lo vil, algunos varones. Entonces los varones tenemos que estar conscientes de que el testimonio de Dios es fiel. Lo que dice aquí, lo que Dios plasmó o permitió que se escribiera, es fidelidad, es real. Dios es fiel. Dios no dice una cosa y luego hace otra.
tenemos que tener en cuenta que nuestro Dios es un Dios que tiene una ley perfecta. La ley de Dios es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. La ley espiritual, la ley que te dice honra a tu padre y a tu madre, pero no dice sé cómplice de sus pecados, porque eso no es honrar. O dice antes de la honra viene la humildad. Humildemente yo tengo que honrar a mi padre. Y hablaba yo hace rato con el hermano, yo el día de hoy, lo he dicho varias veces, busco honrar la memoria de mi padre. Lo que él quería que yo fuera, mucho más quiere Dios de mí aquí. Lo que quería mi padre no era malo, pero lo que quiere Dios es excelente. Entonces, honrando a Dios, obedeciendo a Dios, honro la memoria de mi padre. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Ahora, mira, ahí en los Proverbios, en el capítulo 11, trae, en el versículo 20, dice, fíjate lo que tiene que ver con el corazón y con la gente de los hombres. Abominación son a Dios los perversos de corazón. ¿Sabes qué quiere decir perverso? Alguien que sabiendo lo bueno, escoge hacer lo malo a alguien. Eso es perversión. Porque bien que saben el mandamiento de Dios y en el momento deciden hacerle daño a la gente. Con la boca, con los actos, con el chisme, con lo que sea. Eso es perversión. Y mucha gente se ofende con la palabra cuando les dices perverso. Pero es una palabra que está en la Biblia. Y dice que es abominación a Dios. Son abominación a Jehová los perversos de corazón. Cuando Dios quiere ¿qué? Que le ames de todo ¿qué? Tu corazón. Ahí ya no cabe decir se me salió. No, ya con toda la intención. ¡Bum! Esa es perversión. Esa práctica no la quiere Dios de los hombres de Dios. Nunca ser perverso, nunca ensuciar la reputación de alguien, nunca. Mas los perfectos de camino les son agradables. ¿Quién es el perfecto de camino? El que camina ¿dónde? ¿En la senda qué? Angosta. En las sendas antiguas, las sendas del respeto, las sendas de los valores de Dios. Tarde o temprano, dice el capítulo 21, el malo será castigado. Tarde o temprano. Imagínate, si uno tiene una doble moral, aquí, tarde o temprano, será castigado el malo. El perverso de corazón tendrá su castigo. Y hay veces que son tan soberbios que en vez de ver el castigo de Dios, lo que hacen es echarle la culpa a los fenómenos naturales. Es que a lo mejor tembló la luna y por eso me pasa esto. Y no quieren ver que es una consecuencia de que Dios te está reprendiendo, porque Dios al que toma por hijo le da su palo. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Por eso la humildad es necesaria. Si algo me está pasando mal y no me está yendo bien, tengo que humillarme a Dios y decirle, Señor, ¿por qué? Dime con tu palabra, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien para enmendar mi camino? No para condenarme. Porque la Escritura dice que Cristo vino al mundo para salvar al mundo y no para condenarlo. Y mientras Dios no vuelva a venir y se lleve su iglesia y se vaya su espíritu, pues aquí estamos en la gracia, aunque muchos digan que no. Todavía hay sangre suficiente de nuestro Señor para perdón de pecado. Todavía Dios está pendiente de su palabra cuando dice que hay fiesta
en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso tan importante el discurso de Dios desde Mateo 4:17, Lucas 24. Es necesario que se predique en mi nombre el arrepentimiento, porque ese arrepentimiento de las personas es lo que produce la fiesta en el cielo. Y la gente piensa que uno quiere que se arrepientan para que se humillen ante los hombres. Pues no, porque nosotros no somos jueces. Pero si tú te arrepientes y te consagras y Dios te bendice y te congregas y haces manada y haces iglesia, produces que haya un ambiente más inclusivo a la sociedad contaminada, pues eres una manifestación del poder de Dios. Eso es amar al prójimo, al que todavía ni conozco. Procurar ¿qué? Su salvación. Pero si hago maldad, tarde o temprano seré castigado. ¿Sabes cuál va a ser el castigo de los siervos falsos? Si no llegamos en santidad ante Dios. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No te conozco, hacedor de maldad. Ahí está. La maldad, tarde o temprano, ¿qué? Será castigada. Y qué duro ha de ser estar frente a mi Señor. Ahora verlo como mi juez, condenándome. Cadena perpetua sin Dios. Infierno. Eso me produce temor de Dios. Y por eso Moisés dijo, no se espanten. Para eso, para ser probados, Dios, para que esté el temor delante de ustedes, para que no pequéis. O sea, el temor de Dios es un recurso, no es algo que el mundo tiene todo malinterpretado. Entonces, aquí en todo esto que vimos de los salmos, cuando tú ves la parábola de los talentos en el libro de Mateo, en el capítulo 25, dice el Señor en el versículo 20, 21, siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ve la fidelidad de lo que quiere el Señor de gente, de varones de Dios. ¿Varones qué? Fieles. No varones adúlteros. Como iglesia hablo, ir a adulterar con los Baales, por un adulterio, por un robo, por un interés mezquino, por un lo que sea, y por poco que sea peor, dejar a Dios pues, por un yate. Dijeran, bueno, pues se le fue la riqueza por la cabeza. Pero hay gente que deja a Dios viendo una pornografía, una masturbación, una codicia, un odio, un resentimiento, algo no perdonado. Pues una basura. Se dejaron a Dios por menos que Judas, menos de 30 monedas. ¿Qué quiere de nosotros los varones? Fidelidad. El que es fiel a Dios es fiel a su esposa. El que no es fiel a Dios, mira, espérate lo que quieras, mejor vete de donde están esa gente. Entonces no es machismo lo que Dios quiere. Ni aquí estamos machos, ni Dios es macho. No, hombre, si este es un paquete que no cualquiera le entra. Y aparte no es que tú te propongas. Es que Dios te llama como a Jonás y como no obedeció, lo trajo en un pescado ahí. Y le dijo, ¿cómo que no? Véngase para acá. Entonces más vale decir, sí, Señor. Pero cuando te das cuenta de lo que le dijo el apóstol Pablo, es que a este le es necesario saber cuánto va a sufrir o a padecer por mi nombre. ¿Tú crees que estar aquí es bien bonito? Y pues sí es bonito porque se siente uno salvo, pero de que uno sufre, de que uno padece, ¿pero qué? Todo lo puedes ¿en quién? Varón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza. Piensa que venga, pero Dios es mi fortaleza. No hay otra cosa que hacer como varón. Vamos allá a Efesios 5, hermanito.
Efesios 5, mira lo que dice el versículo 25, hablando ya de personas casadas. Varones, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mucha gente, muchos varones piensan, es que te dice que ames a tu mujer, que seas romántico con ella, que le des besitos y caricias. No es todo. De este amor no está hablando. Todo esto que te acabo de decir, de las características de los varones de Dios, son características que Cristo tuvo. Cristo fue fiel, nunca habló más, nunca habló mal, nunca actuó mal, no pecó por amor a la iglesia. Entonces aquí te dice, marido, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Es que tú debes amar a tu mujer siendo obediente, siendo un varón de Dios, porque únicamente por ese comportamiento es como estás cuidando su alma. No estamos hablando aquí del amor romántico. Un macho no puede luchar por el alma de nadie, ni por la de él mismo. Entonces, ¿dónde sale que Dios es machista? Si lo que manda al hombre es amar a sus mujeres, a los maridos, como Cristo amó a la iglesia. Pero si ni Cristo fue engendrado por una relación de hombre-mujer, ¿cómo pensamos entonces que cuando me dicen que yo ame a mi mujer como Cristo amó a la iglesia, tiene que ver con relaciones íntimas sexuales? De ningún modo. No es por ahí. Es teniendo todas estas características que Cristo tuvo. ¿Cristo qué? Fue crucificado. En Él fue recargado tu pecado y el mío. Pero Él fue sin ¿qué? Sin pecado. De aquí en adelante, si tú te das cuenta de esto que habla Mateo 25:20, en la primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 5 dice así: pero el que ama, vamos a leer desde el 4, el que dice yo conozco, yo le conozco, yo conozco a Cristo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Está hablando de quién? De hombres, de varones. El que dice yo conozco, yo le conozco, y no obedece sus palabras, su mandamiento, el tal es que mentiroso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Uno debe andar como varón, como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Guardando la palabra del Padre. Y dijo, yo no hago nada que no me venga diciendo mi Padre que está en el cielo. Si tú eres hijo de Dios, nada debes hacer, nada debes pensar, ni nada debes creer ni sentir que no te diga el Señor. Si quieres ser un siervo de Dios, cierro con esto: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Quiere decir, ¿de qué amor te está hablando? Que ames a tu mujer, marido. Allá en Efesios 5. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo?
el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No el amor romántico, que también va implícito, pero el amor verdadero que Cristo quiere que los varones tengamos por nuestras mujeres, por nuestras esposas, es este: el que obedece la palabra, en verdad en él se ha perfeccionado el amor. ¿Sí? Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Tú dime si esta característica no es de Dios. El que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si Cristo hubiera hecho lo que él quería y no hubiera obedecido la voz de arriba, ¿Cristo qué hizo? Cristo dijo: yo conozco al Padre, salí de él y hago lo que él me dice. ¿Qué debemos hacer nosotros? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Obediente a Dios, al Padre. Cuando anduvo en carne, anduvo totalmente obediente al Padre. Ahora, dice el versículo 7: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Cerramos. El mandamiento que habéis oído ¿desde dónde? Desde el principio. ¿Quién lo oyó? Josué. Esfuérzate, solamente te pido que seas valiente, te esfuerces para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella a la diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál mandamiento? Las sendas antiguas, hermano. Las sendas antiguas son este mandamiento antiguo que no ha cambiado. No te apartes. Si la palabra de Dios dice no te dejes de congregar, no te dejes de congregar. Si la palabra de Dios dice no codicies, no codicies. Porque el hombre que codicia a una mujer está adulterando en su corazón. ¿Y qué dice el salmo de la perversión del corazón? Abominación es para Dios el corazón perverso. Pero el que anda en su perfecto camino le es que agradable. A Dios le gusta tu obediencia, la mía como varón. Es lo que quiere el Señor de los varones, hermano, a grandes rasgos. Por eso ahí, si tú tienes conceptos de machismo, pues será venidos de no sé dónde. Y si te dicen que Dios es macho y que quién sabe qué, pues no es así. Dios quiere gente que en verdad pruebe la bendición de Dios siendo varones obedientes. Cuando tú hablas de santidad, mucha gente se escandaliza. Ay, que tú eres No. Santo quiere decir apartado del mal. No quiere decir que van a poner el santo ahí y lo van a adorar en un retrato. Eso no quiere decir santo. Santo quiere decir apartado para Dios, consagrado para Dios y totalmente actuando, como dijo el apóstol Pablo, respecto de: os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tú fuiste llamado a ser hijo de Dios, fuiste llamado a ser perdonado, compórtate.
Compórtate como hijo de Dios, habla de las palabras de Dios, métete al libro, escudriña la escritura, ahí está la vida eterna, busca la presencia del Espíritu de Dios y métete en el mundo espiritual de la salvación y de la sanidad. Porque dice el proverbio, guarda en tu corazón mis razones, porque son vida al que las haya y sanidad a todo su cuerpo. Esto es sanidad, no las medicinas. La sanidad está en Dios. El único que puede arreglar un coche es el que inventó el coche. Y si Dios te inventó a ti, si Dios te hizo a ti, ¿quién te va a poder sanar más que Él? Nadie. Pero si todavía crees que te pueden sanar las cosas del mundo, está bien. Tu fe tiene que ir creciendo y decirle, Señor, te entrego todo, yo no quiero más que tu bendición, tu palabra. Pero necesitamos ser varones esforzados, hermano, porque aquí dice, esfuérzate y sé muy valiente. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra, por esta exhortación a nosotros los varones, Señor, de que tenemos que ser varones esforzados, valientes, que andemos, Señor, dignamente en la vocación con la que fuimos llamados, pero también creyendo en nuestra debilidad, en donde tú te fortaleces, y creyendo por fe, una fe profunda en lo que tú dijiste en tu evangelio, de tu mano nadie nos va a poder arrancar. Que se cumple en nosotros la palabra de que nada nos puede apartar de tu amor, ni hambre, ni tribulación, ni riquezas, ni pobrezas, ni enfermedad, ni sanidad, ni oro, ni plata, ni nada de lo que es creado, Señor. Que se haga realidad en nosotros, porque únicamente por fe tu poder se deja ver. No es nuestra virtud, por lo cual no confiamos en nosotros, sino nuestra confianza está puesta en ti, en tu Espíritu Santo, en que tú nos guiarás, Señor, por esa senda angosta hacia la puerta estrecha, donde estaremos contigo por los siglos de los siglos. Y no es ni vanidad ni soberbia, sino por el contrario. Tú has dicho que si tu pueblo se humilla donde se predica tu palabra, tú escucharás desde el cielo, nos perdonarás y sanarás nuestra tierra. Y nuestro corazón necesita de ti, Señor, todos los que estamos oyendo. Ayuda a que nuestro corazón sea ablandado y se convierta también nuestro ser por tu ley, nuestra alma. Señor, tú has prometido. Es una promesa que tú diste, Señor, que tú harás que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, y que andaremos en tus mandamientos y en tus estatutos y los pondremos por obra. Tu obra, Señor, es lo que queremos aquí, en cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, y en donde quiera que esta palabra se escuche. Te bendecimos, en verdad, porque es mucho el privilegio de poder descubrir, escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, bendice a los que estamos aquí, a las familias representadas, Señor, y a todo aquel que quiera escuchar para poner por obra tu palabra. Ayúdanos a ser esforzados con el querer como el hacer, por tu buena voluntad en los varones, para levantar obras, Señor, y no para andar correteando los tesoros en la tierra, pensando que tú eres el que les va a ayudar a obtenerlos, cuando tus tesoros, Señor, no son de esta tierra. Ayúdales, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Te amamos, Señor. Amén. Amén y amén.